Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esos son los primeros 23 versículos del capítulo 8 de Romanos. John, ¿y usted por qué los repite? Por nuestra humana debilidad. Porque este capítulo debe entrarnos hasta los mismos tuétanos y a lo más profundo de nuestro ser. Ahora en el versículo 24, Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos. Razón tras razón. ¿Cómo así que en esperanza? ¿Qué estamos esperando, John? Pues la resurrección. No la de Cristo, ya se dio. La nuestra. Es que estamos sujetos en esperanza. Y miren cómo lo dice, porque en esperanza fuimos salvos. Ese fuimos me habla de un hecho ocurrido y de una resurrección futura. Es decir, esa resurrección futura ya está garantizada por el hecho ocurrido de haber sido salvos. Mejor, cuando fuimos salvos, fue en esperanza nuestra resurrección garantizada. Un señor
Vid lo dijo de esta manera. Miren qué tremendo, comillas. Hemos sido salvados del barco que se hunde y estamos en la lancha salvavidas, pero no hemos llegado todavía a puerto. Qué sencillez. Porque en esperanza fuimos salvos, dice el apóstol Pablo. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, claro. Ese pero nos recuerda que la esperanza misma, en la que somos sumidos por haber creído, por tener fe, merece ser aclarada. Ese pero lo usa Pablo para decir, tranquilos, más claro va a quedar. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pablo está alineando nuestra mente con lo que estamos esperando. Pero no es una esperanza dubitativa, no es algo por sí, no. Es con absoluta certeza. Cuando él dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, lo que me está diciendo no es que está dudando o que si tal vez, sino que si se viera, ya sería un hecho realizado. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Sí. Bueno, no podemos olvidar que Pablo supone que está hablando con los creyentes en Roma, que son creyentes. Y usted y yo, que estamos siendo permeados por esta enseñanza, pues también creyentes somos. Pablo está involucrando en este párrafo la misma fe. Cuando él dice, ¿a qué esperarlo? No es que está dudando, sino que nosotros ahora por fe creemos. Pero llegará un momento en que la misma fe, que es el arnés que nos sostiene de Cristo y en Cristo, no será necesario. ¿Por qué? Porque ya se habrá realizado lo que por fe creemos y en esperanza esperamos. Al ocurrir esto, ya no viviremos por fe, sino por vista, porque ya habremos visto lo que se estaba esperando. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pregunta Pablo. Y en el 25, él mismo se responde, y nos responde. Pero si esperamos lo que no vemos, Pablo insiste en que este asunto debe estar bien claro para los creyentes en Roma y de paso a nosotros ahora. Pero si esperamos, ¿en qué estamos esperando? En esperanza. Somos esperantes. De eso se trata. ¿Y qué es lo que esperamos, John? Lo que no vemos. Ojo, el hecho de que no lo veamos no es sinónimo de decir que no existe, porque existe, pero no lo vemos aún. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia. Esa paciencia, entonces, nos lleva a aguardar. Pablo dice, lo aguardamos. Es que en eso se va la vida de la persona que en Cristo Jesús cree. Podríamos llamarnos entonces no solamente esperantes, también podemos llamarnos aguardantes o aguardadores. Sí. Pablo lo habla un poco más claro en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Permítame leerlo en esta versión del 60. Luego lo veremos en la NTV y luego lo leeremos en la NVV. Veámoslo aquí, en la Reina Valera del 60.
Segunda de Corintios, capítulo 5. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. John, me queda muy confuso eso de que tenemos un edificio de parte de Dios, de que tenemos una morada terrestre, un tabernáculo terrestre. Me es muy confuso. No, fácil. Para eso hay otros textos en otras versiones que nos aclaran en un lenguaje más actual el pasaje. Estoy leyendo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Vamos a la NTV. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, oiga, pues más claro, no canta un gallo, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Qué hermoso eso, ¿no le parece? O sea, es un cuerpo distinto al que papá y mamá nos dieron como fruto de su amor. Hay una tremenda expectación entonces por lo que Dios nos va a entregar, pero no me puedo quedar ahí. Continúo. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. No, pero qué sencillez. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto. Qué tremendo. Y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí, en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Recuerde que Pablo supone que usted y yo ya sabemos de qué está hablando él. John, pero es que tampoco entiendo eso de que tenemos una carpa terrenal. Yo nunca he acampado, no he tenido carpas. Bueno, pues vamos a la N, V grande, V pequeña, o V. Dice,
Sabemos que cuando esta tienda de campaña en que vivimos se desmantele, recibiremos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo no construida por manos humanas. Mientras esto sucede, suspiramos, mire que usa suspiramos en vez de gemimos, pues anhelamos el día en que nos hemos de revestir de aquel cuerpo celestial, pues, en efecto, seremos revestidos y no nos quedaremos desnudos. El cuerpo terrenal que ahora tenemos nos hace gemir y suspirar, ya que no queremos desvestirnos de este cuerpo. Preferimos revestirnos del nuevo cuerpo, de manera que nuestro cuerpo mortal sea absorbido por la vida. Dios nos ha preparado para esto y nos ha dado su Santo Espíritu como garantía de sus promesas. Esto es vital. Por eso vivimos confiados y sabemos que cada momento que pasamos en este cuerpo terrenal lo pasamos lejos del Señor. Esto lo sabemos por la fe, no por la vista. Así que tenemos confianza. Preferimos morir e irnos a morar junto con el Señor. Por lo tanto, procuramos siempre agradarle, ya que sea que estemos en este cuerpo o que ya no estemos en él, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No podemos quedarnos ahí. He leído 3 versiones y algunas traducciones. ¿Para qué aclaráramos lo que Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 24, cuando dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo no escatima. Miren ustedes lo que viene. Versículo 26 de Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es esto? Dice, y de igual manera. Es decir, en este asunto de esperar y de aguardar, Pablo nos aclara que no es por nuestra fuerza que perseveramos. No, Él no nos permite confiar ni un tris en nosotros mismos para esperar eso que estamos aguardando. No, señor, no, señora. Por eso Él dice, y de igual manera el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de santidad, al Espíritu de Cristo, al Consolador, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Pareciera que Pablo con ese nos ayuda se queda corto en lo que quiere expresar. Digamos mejor, nos sostiene. Sin Él, sin el Espíritu Santo, sería imposible perseverar en esta esperanza. Por eso dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. A eso sí, a esta ecuación debilidad sí aportamos. Así como vimos en este mismo capítulo que el Espíritu nos asiste en los sufrimientos, en las pruebas, en aquello que ya hablamos. Si no lo recuerda, por favor retroceda unas charlas de este mismo capítulo 8. Así como en los sufrimientos el Espíritu Santo nos asiste, también nos asiste en esta esperanza que Pablo ha traído a colación. Entonces ese versículo 26 es más completo porque dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Ese pues ¿qué hemos? Nos recuerda que es algo que nos compete a nosotros pedir al Padre. Pero es que, miren, que tenemos un obstáculo inmenso por nuestra propia debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Hay algo, hay una forma adecuada, hay un cómo sí se debe hacer. Pero es que
Pablo me dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. ¿No le parece que Pablo nos arrincona en el sitio en donde nos muestra cara a cara, sin ningún miramiento, la debilidad que como seres humanos tenemos? Así seamos creyentes. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Y Pablo se incluye, porque uno podría decir, pero es que Pablo sí sabe. No, él sí sabe, pero no sabe, porque lo que él sabe ahora nos lo quiere transmitir, para que no confiemos en nuestras propias fuerzas, que son ningunas, sino que confiemos realmente en ¿quién? En el Espíritu Santo, que es el que nos guía en este peregrinar. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Ahora, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo entonces nos asiste con la oración que conviene. El mismo Espíritu Santo nos entrega algo que Pablo va a llamar más adelante gemidos indecibles. Sí. Es que hay una oración que el creyente debe poner en marcha, pero no sabe cómo. Sin embargo, Dios permite que ese sea nuestro deber, pedir como conviene. Pero vuelvo al punto, es que no sabemos. Ahora, ese no lo sabemos no es una disculpa. Porque es cierto, usted y yo no sabemos todas las circunstancias, porque las circunstancias y la temporalidad varían mucho. Y esas circunstancias y esos bemoles siempre nos van a debilitar. Por ejemplo, ilustremos eso con lo que en el capítulo 12, versículo 7 en adelante de Segunda de Corintios, Pablo dice, póngale sentido, mire. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo agrega, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y aclara, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No me puedo quedar ahí, pero lo que sí puedo aclarar ahora es que cuando Pablo dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, allá en el versículo 26 de Romanos 8, no está justificando una vida pecaminosa. No, está hablando de un peregrinar en santidad rodeado de debilidades tales como necesidades, afrentas, persecuciones, angustias. Para que no pensemos solamente en que la debilidad nos lleva a sumirnos en las conductas de la carne. No, Señor. Entonces decíamos, y de igual manera, Romanos capítulo 8, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero, este pero es victorioso, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ay, miren, gloria a Dios por este pero. Cuando dice el Espíritu mismo, está hablándome de Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿qué hace el Espíritu mismo? Intercede. Aquí vemos un aspecto del Espíritu Santo en su rol de consolador y a la vez de intercesor por nosotros ante el Padre. Eso sí, porque es que el Espíritu Santo no está intercediendo por las debilidades de Él, no tiene. Él intercede por las debilidades nuestras. Ojo, no es por Él,
es por nosotros. ¿Y cómo intercede? Con gemidos indecibles. ¿Y qué es lo que intercede? Porque hay unos dolores del nacimiento de nuestra redención corporal. Ojo acá, recuerden, no se me salga del asunto. Estamos hablando de la resurrección para recibir el cuerpo glorioso del cual hemos venido hablando. Sí, Señor. Ese cuerpo que usted está habitando en este momento, este cuerpo que yo estoy habitando en este momento, no es el definitivo, es el espacio temporal. Necesita ser redimido. Y no es que lo vayan a reparar, no es que nos van a dar uno completamente nuevo. Yo ni usted cree en eso. Pues claro. ¿No venimos pues entonces fundamento tras fundamento expresado por el apóstol Pablo gracias al Espíritu Santo para afirmarnos más y más y más en esa resurrección? ¿Cómo es que Él intercede? Con gemidos indecibles. El Espíritu Santo entonces es el que origina esos gemidos indecibles. Ahora, no es porque Él no los entienda, ni porque el Padre no los entienda, no. Es porque nosotros, como conviene pedir, no sabíamos. Esos gemidos indecibles son de Él, del Espíritu Santo. ¿Y por qué son esos gemidos indecibles? Por causa de nuestra debilidad. Pensemos un poco, como lo decíamos en otra ocasión, en el Espíritu Santo. En esa ocasión decíamos, ha de ser frustrante para el Espíritu Santo ver y sentir todas nuestras debilidades físicas y mentales. ¿O acaso no nos ocurre que a veces vamos por ahí y empezamos a recordar nuestra vida anterior, sumidas en delitos, transgresiones, en pecaminosidad? O aún, estando ya en Cristo, esa cantidad de altibajos emocionales que parecemos un carrusel, una tormentosa montaña rusa, que a veces nos lleva al pináculo de la victoria y a veces nos sumerge en las profundidades de la derrota. Solo piense en el Espíritu Santo como morador y como acompañante viendo todas esas cosas. El mismo temperamento. ¿Qué cosa esa? O el cansancio de este cuerpo. ¿No ha visto que a veces no nos da ni para dar un paso? Y a eso súmele la lucha misma contra el pecado que nos asedia porque nos quiere devorar. Y Él ahí. Debemos recordar que somos vasijas de barro, 100%, 1000 por 1000 vasijas de barro. Por eso es que necesitamos un cuerpo resucitado urgentemente. Y mientras eso ocurre, porque eso está en proceso para nosotros, y el Espíritu Santo lo sabe, entonces nos asiste. A esta altura del partido, en el capítulo 8 de Romanos, podríamos recordar dos cosas. Y es que como hijos de Dios, tenemos dos intercesores para que acentuemos bien lo que el apóstol nos quiere decir. En este mismo capítulo. El primero, voy a darles un orden, no significa que estén así, es Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús en este momento? En el cielo, a la diestra de Dios. Pablo, en el versículo 34 más adelantico, lo va a referir cuando dice, ¿quién es el que condenará? Y hay una respuesta. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también, ojo, intercede por nosotros. En Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25,
El escritor a los Hebreos también lo menciona cuando dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, refiriéndose al antiguo pacto, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, y aquí está, para interceder por ellos. John, si estás seguro que el Señor Jesús, el Cristo de Dios, sea un intercesor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, pues lo ideal es no pequéis, ¿cierto? Pero mira qué tremendo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ese sería, o es, nuestro primer intercesor. Hablemos del otro intercesor, el Espíritu Santo, del cual Pablo viene haciendo relación. Intercesor al cual hicimos referencia en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Allí nuestro Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué rico quedarnos ahí, pero no podemos. Volviendo al capítulo 8 de Romanos, entonces, Pablo nos está diciendo en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, miremos, pues, aquí se acaba de caer una vaca sagrada, el famoso becerro de oro que hemos fabricado en nuestras mentes minúsculas, por falta de ampliación con renovación de entendimiento. Y lo expresamos de esta manera, estoy tan solo, me siento tan sola, soy como el único habitante de este planeta. Hoy Pablo desde la Escritura nos dice, mentiroso, solo. No tengo quien me defienda, no hay abogado para mí. Pablo nos dice, pero por favor, ¿quién puede arguir soledad si tenemos al Espíritu Santo que es Dios? No solamente en nosotros, sino con nosotros y además intercediendo cuando pedir como conviene no sabemos. Y por el otro lado, el Señor Jesucristo, como ya ha sido expresado también, es intercesor. Amado Padre Celestial, definitivamente a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, por la eternidad sea a ti todo el honor. Mi Señor Espíritu Santo, a ti sea toda la honra y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.